Todo de nuevo. Ahí estamos. Ya somos más. Bienvenidos a los que no les saludé al inicio. Pues bueno, estamos grabando. Saludos a todas, a todos. Hoy vamos a hablar pues del tema de la unidad 2, que es la interdisciplinariedad como una realidad que opera en las ciencias sociales. Y para el desarrollo de este tema, nos vamos a guiar en los subtemas que se presentan en el material de aprendizaje, que son el concepto de la conceptualización de lo que significa la interdisciplinariedad, luego el tema que es fragmentación e integración, cuál es el abordaje actual que tenemos que tener en las ciencias sociales y los elementos metodológicos de la interdisciplinariedad, es decir, la investigación desde la interdisciplinariedad. Entonces, este tema que de alguna manera se vincula a algunas de las lecturas que ya habíamos venido haciendo en la unidad 1, cuando se habla de esta complejidad del fenómeno de las ciencias sociales, de investigar las ciencias sociales, de la objetividad en las ciencias sociales, todo eso que ya veníamos discutiendo, e incluso con aquellos temas sobre individualismo y holismo, ya se vinculan con esta unidad 2. Entonces, partimos por asegurar que la interdisciplinariedad es una condición fundamental de toda comprensión que se llame profunda en la actualidad. ¿Cómo podemos definirla? Como una aproximación unitaria, unitaria a cualquier tipo de conocimiento. Esto significa también que representa una mirada obligatoria en la educación. Esa mirada interdisciplinar nace de la necesidad de constatar que la aproximación al mundo a través de una única disciplina puede llegar a ser sesgada y generalmente demasiado limitada. Es como esa imagen que les he puesto ahí, como si viéramos el mundo a través de una pequeña ventana. Yo no sé, los que estuvieron hace 15 días, les estaba comentando de de alguien que me decía en alguna oportunidad que a veces nosotros vemos el universo a través de una pajilla. Pues eso es exactamente lo que pretende resolver la interdisciplinariedad. Si nosotros vemos esta ventanita que les he puesto ahí, podemos suponer por esta señora que está acá, que estamos en la India, que estamos en Bangladesh, que estamos, o en qué, y la India es enorme, ¿en qué lugar de la India? Este, ¿quién es el que está tomando la fotografía? Sofía, adelante, participa. Sofía, ¿levantaste la manita? Bueno, Sí, profe, lo siento, ah, es que no había activado el micrófono. ¿qué Bueno, pues, pasó, Sofía? lo que yo le iba a decir, digamos, ya he hecho como un poco lo que era el trabajo, digamos, en el ensayo. Digamos, yo lo que le quería comentar era ver si, digamos, de mi parte, digamos, con mi propia interpretación, había como que entendido más o menos lo que abarcaba la interdisciplinariedad. Hagamos un trato, Sofía. Me ve, pasamos la clase y cuando lleguemos a la parte de la tarea, lo conversamos, ¿le parece? Ah, ok, está bien, entonces. Está bien, gracias, Sofía. Sí. Entonces, les decía que desde la mirada de esa ventanita nosotros podemos saber muy poco de esa realidad social que está operando ahí. Entonces, eso es lo que pretende resolver la interdisciplinariedad, ¿verdad? Nos dice que para esta forma, ay, puchica, ya no sé si, que nos dice que para estudiar una determinada realidad social, natural o incluso la vida cotidiana, como es el caso de esta imagen, son precisas múltiples aproximaciones. De manera que entonces podemos definir la interdisciplinariedad como el encuentro y la cooperación entre dos o más disciplinas. Cada una de ellas le va aportando en el plano teórico y en el plano de la investigación sus propios esquemas conceptuales, su forma de definir los problemas y los métodos de investigación.
De esta manera, con la interdisciplinariedad se rompen esas barreras entre las distintas ciencias y éstas pueden cooperar entre sí, superando los riesgos de la hiperespecialización. ¿Alguien tiene ¿Alguien tiene ganas de decirme a qué les suena la palabra hiperespecialización? Yo me imagino que sería, profesora, perdón, soy Eduardo. ¿Me Eduardo, oye? sí, 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 te Sí, escucho. sí, la hiperespecialización yo diría que es cuando la ciencia, cuando las diferentes disciplinas se dedican tanto a sí mismas, o digamos, que se hiperespecializan, ¿verdad? Y entonces ya tenemos no un sociólogo que se trate de algo general o de cosas más generales, sino un sociólogo especializado muy en métodos cuantitativos, en esto, lo otro, y entonces se van especializando demasiado y la hiperespecialización por lo general hace que las personas tengan una visión muy cerrada porque no ven el bosque, sino que solo ven el arbolito que ellos saben hacer. Y eso pasa mucho en las ciencias, en todas las ciencias, en las naturales, en las sociales, cuando el biólogo que se especializa en entomología, y entonces solo los insectos, y además de entre los insectos, solo las arañas, y entre las arañas, solo las arañas del trópico. Yo creo que ese es el concepto de hiperespecialización. Perfecto, Eduardo, excelente, muchísimas gracias. Exacto, como nos dice Eduardo, lo que hace la hiperespecialización es que el objeto de estudio sea visto separado de las relaciones que tiene con otros objetos de estudio. De esa forma, cada uno de ellos es tratado, como dice Eduardo, con disciplinas específicas. ¿Y cuál es el problema? Dirían ustedes, que se produce un aislamiento de los problemas de esas diferentes disciplinas y de los distintos objetos de estudio. Entonces, tienen aspectos que son tratados como si estuvieran como fragmentados, como si el conocimiento estuviera así, fragmentado o en parcelas. Por eso algunos teóricos incluso han llegado a asegurar que la hiperespecialización es, hoy no me quiere funcionar esta cosa, es peligrosa. Por ejemplo, la persona como objeto de estudio puede ser estudiada de manera aislada desde la psicología, la antropología, la biología, la sociología y cada una de ellas ajenas de las otras, ¿verdad? Tratando al objeto, que en este caso es la persona, de manera aislada, fragmentándolo y por tanto incluso llegando a cosificarlo. Contra esa cosificación del objeto, nace la interdisciplinariedad, la cual es capaz de romper esos obstáculos y barreras para que las distintas disciplinas estudien integralmente al objeto. Entonces, llegado a este momento, valdría la pena, pero ¿cómo es que surge? Valdría la pena preguntarnos, ¿cómo es que surge la interdisciplinariedad? ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron que surgiera una nueva forma, un nuevo paradigma de ver y entender las cosas? Vamos a ver ese origen, porque es importante para entender por qué nosotros tenemos que estar hablando ahora de interdisciplinaridad y por qué esta asignatura se llama Introducción a las Ciencias Sociales desde una mirada interdisciplinar, ¿verdad? El contexto actual nos revela un mundo globalizado, ¿verdad? Donde impera, tal y como se ve en esa imagen, una interconexión creciente y a veces hasta avasallante de los sistemas naturales, de los sistemas sociales. Y tenemos además una progresiva complejidad. Vean que ese es un término que vengo usando desde la primera tutoría. Una complejidad de las sociedades que están generando impactos desastrosos sobre el planeta y sobre todas las formas de vida que habitamos en ese planeta. Las enfermedades, las crisis económicas, las transformaciones en la forma en que entendíamos hasta hace poco, incluso realidades que creíamos tan exactas, tan ya definidas como podría ser la sexualidad o el género. Todo eso se está transformando a velocidades y tiempos que algunos teóricos incluso han llamado que estamos viviendo un tiempo de la incertidumbre. Frente a este mundo de incertidumbre, el concepto de interdisciplinariedad nace exactamente en el ámbito
académico universitario, inicialmente como una crítica a las mismas universidades por la atomización, que así se llama esa fragmentación, esa atomización en la enseñanza, en asignaturas aisladas que no tienen una cosa que ver con la otra. Aunque esta realidad no solo aplica para las universidades, aplica para la secundaria, aplica para la primaria y aplica para un montón de modelos sociales. Así surge Profesora, la... Sí, dígame, Eduardo. una preguntita. Digamos, yo me acuerdo que hace un tiempo se hizo una investigación, no sé si fue en la Universidad de Costa Rica, sobre el tema de la sordera en Cartago, creo que era, de una comunidad en Cartago que tenía, o sea, problemas de sordera, digamos, más común de lo normal. Y me acuerdo Personas que, sordas, Eduardo, por si acaso. Hay que decir personas sordas. bueno, yo no soy muy amigo de ese lenguaje, pero digamos Pero hay que que usarlo en educación, Eduardo, perdón. Y ahorita me di cuenta de lo demás, pero usted va a ser educador y hay que usarlo. No es que hay que ser amigo o no, es que hay que usarlo porque es el lenguaje que se usa en la educación. sí tengo objeciones teóricas sobre el tema, pero y las podemos discutir y es un lugar donde, toda discusión en la universidad es válida. Ok, ¿Cómo es que se llama? Y este estudio incluyó a historiadores, incluyó a biólogos, incluyó o sea, diferentes áreas de la universidad y a eso se refiere, por ejemplo, con interdisciplinariedad, que es un objeto de estudio desde diferentes disciplinas para poderlo entender mejor, digamos. exactamente, exactamente, Eduardo. Ha llegado a la conclusión que quería yo llegar dentro de un ratico. Ah, Pero eso es la interdisciplinariedad. Si querés, seguimos mm, avanzando y ahorita reforzamos un poquito más la conclusión a la que has llegado. perfecto, gracias. Entonces les dije que surge la idea de la interdisciplinariedad, tal y como la hemos visto, eh, plantea que varias disciplinas científicas pueden colaborar mutuamente para que se produzca desarrollo científico, que es el ejemplo que nos acaba de poner Eduardo, y así haya construcción del conocimiento. El fin entonces de la interdisciplinariedad consiste en que superar esa fragmentación del conocimiento. Por eso les he puesto ahí un rompecabezas, porque la idea es unirnos para crear una imagen más completa del todo. De ese modo, frente a ese mundo de incertidumbre, de complejidades, que es las palabras que usa Edgar Morin, la interdisciplinaridad no se presenta como una opción, sino como una necesidad, ya que en este mundo que nosotros nos toca transitar, ¿verdad? La investigación científica ya no puede seguir siendo tratada desde una sola perspectiva. Vamos a poner el ejemplo de Eduardo. Ya no puede llegar solo el doctor y decir, ah, sí, está sordo, es una persona sorda, porque esto y esto le pasó en el oído, pero ¿por qué resulta que hay tantas personas sordas en la comunidad? ¿Qué son las condiciones genéticas, socioculturales, etcétera, que permiten que haya tantas personas sordas en esa comunidad? Entonces, eh, ya no podemos tratarlo desde una sola perspectiva, sino que tenemos que analizar desde varias disciplinas, sean estas económicas, administrativas, sociales, culturales, etcétera. La construcción del conocimiento debe darse desde la mutua cooperación y retroalimentación de los saberes, evitando caer en esos reduccionismos, hiperespecializaciones que mencionábamos antes, que han mostrado ser infértiles, por ejemplo, a la hora de explicar fenómenos tan complejos como pueden ser los fenómenos sociales, como podemos ser las mismas personas, desde una única disciplina. Entonces, la interdisciplinaridad no surge por azar o por casualidad, sino que responde a unas necesidades por buscar una forma de conocer que fuera más amplia, que fuera más integral, si quieren llamarlo así. Sin embargo, ojo, la interdisciplinaridad no supone una negación permítame acá para pasarla, no supone una negación o un enfrentamiento contra la especialización, no la hiperespecialización, sino con la especialización. Porque, déjenme quitarles eso para que no se me la interdisciplinariedad no combate la especialización, sino que cuenta con la especialización, cuenta con ella. Es decir, Profesora, las...
Rosana, Sí, Eduardo, perdón. Sí, perdón, disculpe, es que no no se tengo una preocupe. reflexión, una pregunta ahí. Sí, Digamos, en los textos y lo que yo he venido leyendo, sí se habla contra la hiperespecialización, pero me pongo a reflexionar un poco y pienso que la hiperespecialización no es que sea mala per se. Es decir, a veces es muy importante que un científico del tipo que sea, social o ciencias naturales, se especialice en diferentes cosas porque eso le permite tener un conocimiento más profundo sobre esa parcela del conocimiento que él está teniendo. Lo que debe ser malo, me imagino, es nada más que solo se quede ahí. O sea, yo me imagino que la crítica de la interdisciplinariedad tiene que ver con que no, o sea, que tiene que debe haber más conexiones entre los diferentes saberes. Ahora, a mí me surge una duda. En la interdisciplinariedad se presupone una metodología conjunta de las diferentes disciplinas o es una metodología por cada una de las disciplinas que participan en el análisis del objeto. es una excelente pregunta, Eduardo. Déjeme antes comentarte, antes de eso, ¿No? la interdisciplinariedad, yo creo que lo estoy diciendo ahí muy claro, no es que está en contra de la especialización. Okay. Cuenta con esa especialización para profundizar en el campo de estudio. Vea, Eduardo, se puede hacer desde las dos perspectivas dependiendo de quiénes están colaborando para conocer un objeto de estudio, ¿verdad? Vamos a poner el caso de las arañas que usted dijo hace un rato. Si ese señor o ese científico que le encantan las arañas del trópico, ¿verdad? Ujú. Si él quiere ampliar más allá su investigación sobre las arañas que encontró en no sé dónde, en Gandoca, Manzanillo, ¿verdad? Podría él conciliar con otros biólogos, con otros científicos de su área para conocer algunas realidades que hacen posible que esas arañas existan allí e incluso que existan en otros lugares que tengan variaciones climáticas similares. Me explico. Ahora, si ese biólogo quiere trabajar para trascender el mero hecho, digamos, biológico del conocimiento del animalito y quiere conocer cuáles son los factores medioambientales que provocan eso, pues ya tendrá que recurrir a otro tipo de colaboración que tendría que traer sus propias metodologías. Ya el dilema se hace cuando involucramos qué pasa, ¿verdad? Cuando involucramos, digamos, las metodologías de las ciencias naturales para conocer un fenómeno con lo de las ciencias sociales. Yo creo, tal vez eso era como conclusiones a las que quería llegar, pero yo creo que lejos de enfrentar, es que una vez más es esa imagen que yo les había puesto ahí, lejos de enfrentarse, enriquecen las miradas distintas que hay desde dos formas de hacer la ciencia diferentes. Sí, claro, y hasta podría surgir hasta una metodología muy sui generis de esa colaboración que sea propia de esa investigación, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Yo creo que, Eduardo, que estamos en un momento, por eso siempre recalco tanto la palabra complejidad que nos dice Edgar Morin. Estamos en un momento en que mm, nada está escrito, no hay una verdad absoluta. Lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de la física clásica y la física cuántica más adelante. Este, Okay. la física cuántica nos dice, en realidad no hay realidades absolutas y hay múltiples formas de acercarse a conocer la realidad, que es de lo que se nutre la interdisciplinariedad. Entonces yo creo que todo, todas las experiencias metodológicas para investigar son viables siempre y cuando sean realmente científicas y no hagamos una investigación meramente empírica, ¿verdad? Entiendo. Sí, Muchas gracias, profesora. no, con muchísimo gusto, Eduardo. Más bien muchas gracias a vos por participar. Ok. Entonces, entonces les decía que no, lo que estaba conversando con Eduardo, se cuentan la una con la otra. Las especialidades y los especialistas continúan existiendo. No es que haya un hiper especialista, ¿verdad? Sino que la mirada interdisciplinaria nos conduce a reconocer que desde los aportes de los especialistas será posible apreciar eso que estamos hablando, nuevos horizontes a los objetos de estudio.
Con la interdisciplinariedad, entonces, se está superando esa fragmentación y segmentación del conocimiento, se está superando ese aislamiento del que hablábamos inicialmente. Listo. Todo lo que estamos hablando está ligado al principio de que existen diferentes niveles de realidad. Y eso es lo que nos exponía Edgar Morin en un famoso escrito del, vamos a ver, ¿por qué hoy no me quiere hacer caso esta presentación? Del Centro para el Estudio de los Estudios Transdisciplinarios, donde Centro Internacional para, la Investigación de los Estudios Transdisciplinarios, así es, donde define muchos de los conceptos que se van a convertir en el constructo teórico que veremos más adelante. Ok, entonces vamos a ver qué nos dijo Edgar Morin. La disciplina es una categoría organizacional en el seno del conocimiento científico. Ajá. Y ella responde a la diversidad de los dominios que recubren a las ciencias. Una disciplina tiende naturalmente a la autonomía por la delimitación de sus fronteras de conocimiento, ¿verdad? Inclusive por la lengua propia, ese lenguaje propio que la disciplina construye, por las técnicas, que es lo que estábamos hablando con Eduardo, que ella está conducida a elaborar o a utilizar, y eventualmente hasta por las teorías que le son propias a la disciplina. Pero no es suficiente encontrarse en el interior de una disciplina para conocer todos los problemas referentes a incluso a esa misma disciplina. La frontera disciplinaria, su lenguaje, sus conceptos van a aislar a la disciplina en relación a las otras y en relación a los problemas que cabalgan las disciplinas. El espíritu interdisciplinario va a devenir en un espíritu de propietario que prohíbe toda incursión extranjera en su parcela de saber. ¿Alguien quiere explicarme así en brevísimas palabras qué entendió lo que dijo Edgar Morin? ¿Alguien que se anime o fue que no me lo entendieron? Ay, alguien cuénteme algo, porque si no, no sé, siento que no estaban. Tal vez yo ahí me tiro un poco. Gracias, Eduardo. Sí. Bueno, yo creo que lo que Edgar Morin está tratando de decir es, o sea, primero establecer, o sea, el tema disciplinar, o sea, como una categoría en la que se organiza el conocimiento, ¿verdad? Al organizar el conocimiento de una manera, lo convierte en una disciplina y cada uno de ellos es diverso y se especializa en lo propio y lo interdisciplinar, lo que viene es a aislar las disciplinas y a ponerlas en conexión entre ellas, más bien, a dialogar, como que si fuera como que tuvieran un diálogo. Eh, y, o sea, lo que trata es de evitar que las disciplinas se conviertan como en fuertes donde los científicos se encierren en sí mismos y más bien los pone a colaborar. Es un tema más de solidaridad entre disciplinas, diría yo. Excelente, Eduardo. Hola, Isaac. Hola profesora, hola compañeros, salud. Disculpe ahí que llegué un poco tarde, es que venía en un viaje y acabo de llegar. No se preocupe, Isaac. Con respecto a esto, Edgar Morin, mencionar que, bueno, y junto con lo que dice Eduardo, que las disciplinas si se aíslan y no permiten dialogar con otras disciplinas, pues pueden caer hasta en convertirse en un dogma, ¿verdad? Porque solo ven su propia realidad y su propio objeto. Entonces es necesario el diálogo con otras disciplinas, sobre todo en sociales, que muchos objetos de estudio son compartidos, ¿verdad? Historia, sociología, geografía, muchas veces estudian fenómenos muy similares o los mismos, pues, desde enfoques diferentes. Entonces, pues es necesario ese diálogo para poder dejar en evidencia carencias o dificultades que afrontan las disciplinas. Excelente, excelente, Isaac. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Vamos a tomar, por ejemplo, para redondear lo que nos decían Eduardo e Isaac, la historia.
Permítame un segundo, porque estos perros míos hoy andan. Ya, vamos a ver si me hacen caso. Bueno, como saben, les decía yo al principio, yo soy historiadora, pero eso no me convierte a mí especialista en toda la historia que exista, ¿verdad? E incluso por selecciones personales hay partes, por ejemplo, la historia de Egipto a mí me interesa muy poco. Incluso si hablamos de la historia de Costa Rica, no toda la historia de Costa Rica me interesa. Hay unas que ya por gusto personal, hay periodos que me interesan más y periodos que me interesan menos. Entonces, uno se va haciendo como que va reduciendo su campo de acción. Incluso yo diría que en una misma disciplina uno no es especialista. O uno es especialista, demasiado especialista, o uno no es especialista en nada. Eso podría ser una discusión a la que se podría llegar en las tareas. Si realmente somos especialistas o solo tomamos cositas de lo que apenas logramos saber en este mundo infinito de conocimiento en el que nosotros estamos viviendo. Ustedes ven ese perro ahí subido, qué falta de respeto. Ustedes lo ven, Profesora, profesora, ¿sí? volviendo, sí. Yo tengo 9 gatos, no se preocupe. Este, profesora, por ejemplo, en eso que usted menciona de la historia, es que a mí me surge y o sea, como usted lo dice, no, la interdisciplinaridad no combate a la especialización, que yo también considero que es importante, y poniendo el ejemplo de la historia. Digamos, aquí en Costa Rica uno tiene a una Carmela Velázquez, especialista en historia colonial, por ejemplo. Y uno va donde doña Carmela y es una enciclopedia, o con Elizabeth Payne también, y son enciclopedias en el mundo de la historia colonial. Pero cuando ellas entran en otros temas, tal vez existen otros especialistas. Hay otros que son más del siglo XIX, de la época del liberalismo, o los que son más de las corrientes más recientes, que la microhistoria y la historia más como una Patricia Fumero o lo que sea. Entonces, yo sí creo que es importante la especialización, pero lo más importante es que esos especialistas dialoguen entre sí, o sea, Es que hablen es eso. entre. Es que es eso, yo creo que, o sea, lo que Edgar Morin no nos dice, lo que les decía yo, tiene que haber una persona que sea interdisciplinaria, sino que son miradas, es eso que nos permite a nosotros la apertura de decir, puedo colaborar con otras disciplinas, puedo colaborar con un sociólogo, puedo colaborar con otros historiadores que tienen otras miradas incluso diferentes. Me explico, a eso es a lo que refiere la interdisciplinariedad. Incluso Edgar Morin nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a ponerles aquí, vamos a ver si me hace caso. Nos menciona por un lado a Darwin y por otro lado a Alfred Wegener, no sé si recuerdan quién es, ya lo vamos a hablar. Cuenta que este Alfred Wegener, él era meteorólogo y geofísico, observando el mapa de la costa, de la costa del Atlántico Sur, del oeste de África y de Brasil, él vio que se ajustaban perfectamente el uno con el otro. Y después buscó a los estudios de la biología que habían analizado o comenzaron a analizar esto que les estoy poniendo aquí en esta imagen, que había restos de fósiles de flora y de fauna que coincidían en varias partes de los continentes que ahora estaban separados o están separados. Entonces, él en 1912 propone la teoría, permítanme acá porque creo que ya me brinqué algo, pero propone la teoría de la deriva continental, que si bien inicialmente no fue estudiado, más, se burlaron de él y fue hasta muchos años después que se le reconoció. Entonces, es hasta que surge la teoría de tectónica de placas, 50 años después, que fue posible comprobar las teorías de Alfred Wegener. Entonces, Sí, déjenme la famosa decirle. era eso, ¿verdad? La Sí, que era ajá.
Ajá, la teoría de la deriva continental, exactamente. Ese señor es Alfred Benneker. Bueno, entonces Morin concluye que la historia de las ciencias no es solamente la de la constitución y proliferación de las disciplinas, sino también, ojo, la palabra también, de aquel momento de ruptura de esas fronteras disciplinarias, de la usurpación de un problema, de una disciplina sobre la otra. Que fue, bueno, es el ejemplo que nos da de Alfred Bennett. Profesora, Entonces, yo tengo una amiga que estudió matemática pura y ajá, después estudió lingüística ¿eh? y, y hizo, y parte de su campo de investigación es usar modelos matemáticos en la lingüística. O sea, y que uno diría que son dos campos que uno diría, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la matemática con la lingüística? Pero la lingüística se puede aplicar modelos matemáticos a los temas de la lingüística misma, y ahí es un ejemplo de combinación. Sí, si usted tiene la suerte, el otro día hablábamos de Isaac y ¿cómo se llama la muchacha que es periodista? Bueno, no sé si está aquí. Si ya uno tiene la suerte de traer haber estudiado dos carreras o otras intenciones, ¿verdad? Ya de por sí ya trae una mirada, por lo menos multidisciplinaria, mínimo Claro. multidisciplinaria. Ya vamos a ver eso al final, cuáles son las diferencias. Pero ya eso nos ayuda, aunque no es un requisito tener varias carreras, ¿verdad? Sí, lo que nos llama, otra vez, lo que nos llama es a colaborar, vos lo dijiste muy bonito, o no sé si fue Isaac, a abrir diálogos de los unos con los otros, a no cerrarnos, a entender que la historia se retroalimenta de 800,000 cosas, ¿verdad? Y ustedes que van a ser profesores de estudios sociales o algunos que ya están dando clases, ya no es solo es que estamos hablando de la historia o de la geografía, sino que estamos hablando de la didáctica ahí incorporada, ¿verdad? ¿Y de qué se nutre la didáctica? De la psicología, de la pedagogía y de un montón de disciplinas más que son necesarias para hacer un acercamiento eh, adecuado, digamos, a la praxis educativa. Entonces, Morín nos da otro montón de ejemplos para entender cómo debe ocurrir de manera natural la interdisciplinaridad. Escogí el tema de la historia porque aquí, desde lo que hablamos hace 15 días, a todos nos encanta la historia, ¿verdad? Él habla también, Morín, de la policompetencia del investigador, que se ve claramente en los estudios, por ejemplo, de la prehistoria, cuyo objeto, a partir de los descubrimientos de este señor que vemos aquí, que es Richard Leakey, en 1959 en África, ha sido esta palabra me cuenta, hominización, que es el proceso no solamente anatómico y técnico, sino también ecológico. Puede analizarse el reemplazo del bosque por la sabana que ocurre en también es genético, es psicosociológico, es mitológico, estudiando los rastros de lo que pudo constituir un culto a los muertos y las creencias del más allá de estas em, seres, seres. Desde todas estas disciplinas, el historiador de hoy, que además se especializa en lo que se llama prehistoria, debe analizar el comportamiento de los animales, que es la etología, y en este caso de los primates superiores, para tratar de concebir cómo se pudo cómo se pudo haber hecho el pasaje de una sociedad primática avanzada a las sociedades hominianas, y además estudiar técnicas de osamenta, los utensilios, análisis del clima, de la fauna, de la flora. ¿Me explico? Ahí es donde uno interviene. ¿Alguien quería hacer un comentario? Pues que ok. Entonces, un último ejemplo es que ese ejemplo que veíamos antes, ay no, perdón, me devuelvo, esto no tengo diapositiva. Esa noción de ser humano, de persona, que veíamos antes, se encuentra. Nosotros como seres humanos, a veces lo estudiamos de manera fragmentada, de las disciplinas biológicas y todas las disciplinas de las ciencias humanas. La psiquis, que está estudiado por un costado por la neurociencia, ¿verdad? Por el cerebro, y lo otro también por la psicología.
los genes, la cultura, etcétera, ¿verdad? Se trata nosotros, solo nosotros como seres humanos, como individuos, somos eh, un organismo terriblemente complejo, somos una realidad muy compleja, pero que no tomamos sentido si no somos religados a esta realidad compleja en lugar de ignorar esa complejidad. Uno no puede ciertamente crear una ciencia unitaria, inclusive de nosotros mismos. Entonces, estas reflexiones que hacía Edgar Morin van a servir de base para la redacción de la Carta de la Transdisciplinariedad, que fue elaborada en 1994 en el primer Congreso Internacional sobre la Transdisciplinariedad, donde se plantea lo siguiente: el reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad regidos por diferentes lógicas es inherente a la actitud transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la realidad a un solo nivel, regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de la transdisciplinariedad. Ojo, que aquí Edgar Morin nos habla de transdisciplinariedad y no de interdisciplinariedad. Ya voy a hablar más adelante de eso. Permítame un segundito. Toda esta idea de la que nos habla Morin se legitima en la idea de las dos físicas que hace un ratito les decía. Por lo menos las dos físicas aceptadas hasta el momento. Por un lado tenemos la física cuántica y por el otro la física clásica de Isaac Newton, y en la física cuántica en la que ha intervenido en gran medida el físico Max Planck. Entonces la física clásica nos dice es determinista, mientras esta es probabilística. ¿Por qué es determinista? Dice que si sabemos la posición y la velocidad de un objeto, se puede determinar a dónde va. En cambio, la física cuántica nos dice: nunca se puede saber con seguridad absoluta en qué se convertirá una cosa en concreto. Desde esa misma lógica es reduccionista la clásica. Dice que si se conocen las distintas partes, se entiende el todo. ¿Ok? ¿A qué les suena esto que acaban de hacer en la tarea? Mientras la física cuántica dice que es holística, porque ellos reconocen, o desde la física, no ellos, desde la física cuántica se reconoce que el universo es un todo unificado cuyas partes interactúan unas con otras. Entonces, en la física clásica, como si se reconocen las distintas partes, se entiende el todo, es el observador el que observa el universo. En cambio, en la física cuántica dice, el observador influye en lo observado y participa en esa realidad observada. Desde esto, por ejemplo, desde esta premisa, discusiones como las que tuvimos la vez pasada sobre la objetividad de las ciencias sociales ya prácticamente se declaran inoperantes porque ya de por sí en toda la investigación, sea ciencia natural, ciencia social, ya estamos influyendo en lo que estamos observando y conociendo. La física clásica dice además que es aplicable al mundo en gran escala, pero no al mundo subatómico, mientras que la cuántica dice que a todas las escalas del mundo. Y ojo, esto es muy importante, la física clásica, ligado con lo que estábamos hablando antes, dice que es posible observar la realidad sin cambiar la realidad. En cambio, la física cuántica, desde esto que está aquí, nos dice que es imposible observar la realidad sin cambiarla, porque nosotros estamos participando de esa misma realidad. Somos la naturaleza se estudia a sí misma. Y por último, se basa en el conocimiento de verdades absolutas, mientras que la física cuántica nos dice que se basa en el conocimiento de tendencias a existir o tendencias a ocurrir. ¿Ven? Entonces, con la aparición de estas denominadas discontinuidades de la física cuántica, se derrumbaron, voy a cambiar diapositiva, se derrumbaron varias de las ideas relacionadas con la física clásica, que se caracteriza, como ya lo vimos, por esa continuidad del espacio-tiempo, por la existencia de un determinismo que permite, por ejemplo, mediante el cálculo, adelantarse a los fenómenos que van a suceder en el futuro. Entonces, el científico que les decía, el físico Max Planck, derrumbó esos paradigmas
que paradigmas es otro concepto que aborda, por cierto, Edgar Morin, que parecían inamovibles, indestructibles. Desde todo esto que les estoy contando, que para qué se los cuenta, concluimos que la existencia de estos diferentes niveles de realidad, que es como les llama Morin, hace necesaria la utilización de diferentes lógicas para abordar cada uno de esos niveles de la realidad. Con esto entonces nosotros apreciamos cómo sistemas tan aparentemente simples se convierten en sistemas tremendamente complejos, donde la interdisciplinaridad surge como medio necesario para estudiarlo estos sistemas en toda su complejidad. Tal vez esa es la conclusión. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios hasta ahí? ¿Continúo? Ok. Recuerden que en varios momentos he mencionado el concepto de complejidad, ¿verdad? Este concepto, ya les he dicho, lo ha dado a conocer Edgar Morin. Profesora, Sí, Eduardo, dígame. es que no me servía el audio. Yo estoy un poquito confundido con la diferencia entre el concepto de multidisciplinario y Ya voy, perdón, ya voy. al revés, perdón, es que me equivoqué en lo que iba a decir. Entre interdisciplinario y transdisciplinario, que eso sí Sí, lo ya, acaba. ya voy, Ajá. pero ya lo voy a explicar. Deme un chancecito, ¿está bien? Ok, Para ok. no adelantarme en la lógica, en las diapositivas y todo lo que llevo. Está bien, pues ya se lo voy a explicar. Creí que ya habíamos abordado el tema de la No, transdisciplinaridad. voy, deben chance. Entonces, con el complejo, con el concepto de complejidad, Morin refiere a que la realidad del ser humano, de la sociedad, de sus instituciones o organizaciones, se caracteriza por el desorden, por el desequilibrio, por las contradicciones, por las situaciones de emergencia, por coyunturas y demás situaciones que pueden ser abrumadoras. Por eso es que les he puesto uno de los dibujos de Maurice Escher, no sé si lo conocían, ¿verdad? Que un poco es eso, eh, esta complejidad del mundo, ¿verdad? Entonces, bajo estas condiciones, comprender y estudiar y abordar los problemas, en este caso los sociales, exige un modelo de análisis superior. Es decir, que va más allá de la explicación lineal que puede ofrecer una única ciencia. Desde este discurso teórico, la investigación interdisciplinaria se presenta como aquella requerida por unos sistemas complejos, por ejemplo, como ocurre con los objetos como incluso como el cerebro, las personas, el medio ambiente, los cuales ya vimos son tremendamente complejos. Podemos parecer que el cerebro es simple, pero sabemos que no es nada sencillo, ¿verdad? Los cuales, entonces, estos fenómenos no pueden reducirse al estudio de de una única disciplina, y si esto sucediera, es lo que estamos discutiendo con Eduardo y con Isaac, produciría una segmentación del conocimiento, como hemos insistido una y otra vez. Entonces, este texto que les pongo aquí, la complejidad, hace referencia a esa condición del universo que es integrado, rico, demasiado rico y variado, para que podamos entenderlo mediante los habituales métodos simples mecánicos o lineales. Entonces, por eso los dos conceptos, hoy estoy, complejidad e interdisciplinariedad, se complementan, por lo menos desde el discurso de Edgar Morin, que es el que nos ha traído el teórico que estamos utilizando de base para toda esta discusión. Bien, hablamos. Vean, perdónenme un segundo. Bueno, no, está bien, vamos a dejarlo. Hablamos de interdisciplinariedad, otra vez eso es un dibujo de Escher, o Ecker, no sé exactamente cómo se pronuncia. Hablamos de interdisciplinaridad y complejidad, porque la realidad no es disciplinaria. Es decir, la propia naturaleza, los distintos fenómenos no se dan parcializados, segmentados, clasificados, sino que están en relación unos con otros de una forma compleja. Vea, tomemos un ejemplo, nosotros comunidad. Es un tema que yo trabajo mucho
en la otra carrera en la que también imparto tutorías. Cuando yo estoy trabajando con las chicas de primer y segundo ciclo, hablamos mucho de la em, multidimensionalidad de las personas. Los chiquillos no solo son un cerebro que va, aprende, memoriza o lo que sea. Los chiquillos son emociones, los chiquillos tienen una dimensión espiritual, una dimensión cognitiva, una dimensión física que debe ser considerada desde la praxis educativa del aula. Para poner un ejemplo que empieza desde nosotros mismos. Desde ahí, todas las complejidades y las multidimensionalidades que tiene, todos los fenómenos que podamos mencionar aquí. Ok, entonces, otro ejemplo que quisiera darles, que está muy ligado a la educación, es lo que se llama lo que llaman exclusión educativa, mal llamada, muy mal llamada, deserción, que es un término que no debería utilizarse, es un término que viene de las experiencias militares, del lenguaje militar. En algunos casos le llaman abandono. ¿Por qué no tenemos que llamarle abandono, por ejemplo, y en su lugar exclusión educativa? Porque la exclusión es el resultado de una multiplicidad de factores que parten desde las condiciones socioeconómicas de las familias, de los factores de mediación pedagógica que conciernen a nosotros, ¿verdad? Si son personas migrantes, si las condiciones geográficas de donde viven permiten el acceso a las instituciones educativas, ¿qué otras condiciones se les ocurre que pueden afectar la exclusión educativa? Pueden haber varios factores, digamos, por ejemplo, sucede que hay deserción también, por ejemplo, cuando hay algún tema, alguna emergencia o algo climatológico y las personas se tienen que movilizar, hay migraciones. Otro puede ser por la falta, por la condición socioeconómica de la familia, que hace que ese niño, los papás no lo puedan mandar porque no pueden pagar los cuadernos o resulta que les queda muy largo llegar a la escuela. No tienen facilidad de acceso. O sea, yo he visto escuelas en donde hay niños que duran 3 horas caminando para llegar hasta la escuela por caminos terribles. Otro puede ser por falta de interés, porque los profesores no damos lo suficiente para que ese niño también se mantenga dentro de la escuela o no encuentre que la escuela es algo que le va a servir para algo. O sea, hay muchísimos factores que pueden afectar ese tema de la exclusión escolar. Exclusión educativa, exactamente, Eduardo. Em, Se me ocurre también que factores como el acoso escolar, ¿verdad? El famoso bullying, sí. Ujú. Sí, ¿verdad? Que también está generando y que no está siendo atendido de manera pertinente por las docentes, por las familias, por los directores, por las comunidades, ¿verdad? Y entonces ahí vamos ensanchando y ensanchando y ensanchando un problemita que pasa entre dos, entre cinco, entre los que sea, ¿verdad? Se va ensanchando y ensanchando. Entonces, de ahí que se considera necesario cambiar el concepto, porque cuando hablamos de abandono, nosotros depositamos la responsabilidad en la persona que se fue. Él o ella abandonó la escuela, pero cuando nosotros hablamos de exclusión, depositamos responsabilidad en los cientos de factores que hay alrededor de un chiquillo que por miles de esos factores ya no puede o no quiere continuar con su formación académica, ¿verdad? Entonces, es una decisión que no atañe solo a la persona que se va, sino que nos atañe a todos en la comunidad educativa. Y hablo de comunidad educativa ya no solo ni el aula, ni la escuela, sino también incluye a las familias, incluye a la comunidad, incluye a las organizaciones vinculadas a esa comunidad. Es un fenómeno que se ha estudiado muchísimo, por ejemplo, y en los últimos años, desde desde los informes del Estado de la Educación, se ha intentado hacer una investigación multifactorial, una investigación como interdisciplinaria que nos dé razones de esos abandonos, sobre todo, perdón, abandono, no, de esas exclusiones escolares, sobre todo que operan muchísimo, a partir de tercer año, de noveno año del colegio. Sí, Bueno, y
Y son altísimas, o sea, digamos, eso uno lo ve cuando empiezan 10 séptimos y terminan 3 quintos. Bueno, Ujú. aquí mismo en la universidad pasa, ¿verdad? Son ustedes 75 en los cursos introductorios. Vamos a ver cuánto logran terminar. Que si no lograron terminar porque muchos de ustedes no van a, esperemos que no, pero algunos de ustedes tal vez no logren terminar por factores económicos, otros por factores que decidieron que al final la carrera no les interesaba. Eso pasa mucho en el nivel universitario. Uno empieza una carrera y después dice, esto no es lo mío, esto no es lo que yo quiero para mi vida, y se va para otro lado o decide hacer otra cosa, o porque el sistema de la UNED no es su sistema, necesita un estudio, un sistema presencial donde esté continuamente con el apoyo más presente de la persona docente y de sus compañeros, etcétera. Habrá multiplicidad de factores. Eso también es, por ejemplo, eh, también ha sido abordado desde desenfoques interdisciplinarios en la misma universidad. Bueno, entonces, el carácter de complejidad, ay, me devolví. Sí, no estoy bien. El carácter de complejidad viene dado por las interrelaciones entre los distintos componentes del sistema, los cuales no son independientes entre sí, unos de otros, ¿verdad? Sino que el conjunto de sus relaciones constituye lo que denominamos nosotros estructura, la cual le da al sistema la forma de organización que lo hace funcionar como una totalidad. En conclusión, hoy no vamos a durar tanto como la otra vez. En conclusión, la interdisciplinariedad es el mejor. Edgar Morin dice el único. Yo no me atrevería a decir que el único, pero es uno de los mejores métodos para el estudio de los sistemas complejos. Si no realizamos un estudio interdisciplinario de los sistemas complejos, ¿verdad? Lo que les decía antes, lo más probable es que terminemos cosificando al objeto de estudio, vamos a terminar aislándolo, quitándole las partes que son esenciales y que no pueden ser estudiadas por una única disciplina, sino que tiene que ser estudiadas por varias. Vamos a dar respuesta a un tema que venía preguntándome Eduardo hace un ratito, la interdisciplinariedad e investigación. Vamos a ver. El paradigma de la interdisciplinariedad es el paradigma actual en las ciencias, por lo menos en el campo teórico. En la práctica, yo tengo que ser honesta con ustedes, pues puede ser que resulte difícil, pero no imposible, ¿verdad? Conseguir que las investigaciones que vayan a realizar ustedes, inclusive dentro de la misma carrera, logren ser interdisciplinarias. Quizás el mayor problema provenga de quien investiga, por lo que hablábamos hace un ratito, ya que es imposible, pues ser experto en todo. Eso es prácticamente imposible. Esto en educación representa una, un obstáculo. Yo quería ponerles un ejemplo. Antes de estar aquí en esta cátedra, yo estaba dirigiendo tesis. Y en una tesis, una estudiante quería trabajar un tema de valores con unos estudiantes, la formación en valores, lo que tenía que ver con las relaciones con los chicos migrantes, bueno, un tema muy interesante. Pues a nosotros se nos ocurrió que sería un buen instrumento para recolectar la información. Aquello quedó en medio de la pandemia y estábamos con ciertas limitaciones para la recolección de la información, pero quisimos utilizar un instrumento que es propio de la psicología. Yo soy psicopedagoga, ella no, pero yo era su directora de tesis, entonces yo la podía apoyar desde mi formación como psicopedagoga. Entonces, cuando les comento, cuando ustedes vayan a hacer su tesis, tienen que ir a una comisión de trabajo finales de graduación, que es la que les aprueba o no los temas de investigación y el marco general de la investigación que hacen, la selección de los instrumentos, de la metodología, de la población, etcétera. Y después, incluso esa comisión tiene que aprobarles el documento final. Esto además del encargado de la carrera, de los asesores y el director. Eso para que lo sepan. Pues entonces lo que yo quería contarles es que cuando nosotros intentamos de alguna manera ser interdisciplinarias, llevando un instrumento propio de la psicología, tampoco es que íbamos a preguntar cosas complejas, o sea, era un instrumento
era una, ¿cómo le llaman ellos? Se me acaba de ir la palabra. Un aparato, una batería de pruebas, no de pruebas, sino de preguntas que emanaban de la psicología. Una de las personas que estaba en esta comisión refutó la aplicación de esa prueba porque ni la estudiante, ella no me cuestiona a mí, pero ella dice que la estudiante no es psicóloga y como no es psicóloga no puede aplicar instrumentos que son de los psicólogos. Entonces, pues tuvimos que hacer una investigación más sencilla, hacer un grupo focal con los estudiantes que se logró coincidir ese día, con todas las limitaciones que tenía la pandemia. Entonces, uno se topa en la práctica, se va a topar esa serie de problemáticas. Uno puede defender una investigación o incluso no hacer una investigación solo, sino hacer una investigación, por ejemplo, las posibilidades que ofrece la Escuela de Educación, hacer un proyecto de investigación que se hace en parejas o hacer seminarios de investigación que se hacen grupos de varios y desde las opciones que ofrezcan esos varios, acceder a nuevas miradas. Digamos, por lo menos lo que yo les puedo contar desde la UNED. Yo lo que les Profesora, digo es, sí, Eduardo, dígame. digamos, yo siempre he pensado que en el tema educativo a veces falta un poquito de creatividad de los mismos docentes de tener estos enfoques interdisciplinarios hasta para la enseñanza de sus propias materias. Yo ponía un ejemplo, yo soy de aquí de Santana y Ujú. digamos aquí tenemos, bueno, ahorita estamos peleando por un parque natural urbano que se llama Lorne Ross, que son 53 hectáreas, que es el último reducto del bosque tropical seco que queda en el Valle Central, donde está la casona más antigua, la casa más antigua, la construcción más antigua a nivel de patrimonio histórico del Valle Central, que es de 1600 y resto. Y digamos yo, por ejemplo, me ponía a pensar, y yo decía, el colegio de Santana queda muy cerca de ahí. Entonces yo me ponía a pensar que, por ejemplo, un enfoque interdisciplinario es que, digamos, los profesores de ciencia en el colegio pueden acudir a ese lugar a ver temas de ciencia, porque está lleno de flora, fauna, de todo este tipo de cosas. Los profesores de estudios sociales podríamos ir a verlos de una perspectiva histórica. Los profesores de lengua podrían ir a ver con escritura creativa a hacer algo sobre eso, o a escribir, o a temas de narrativos o descriptivos sobre el lugar. O sea, que los mismos, o sea, yo he visto poco que los profesores mismos se hablen entre sí para ver la misma materia, o sea, o coger un objeto y verlo desde diferentes perspectivas. Yo Sí. a veces había visto profesores que, por ejemplo, si estás viendo tal tema, que también en inglés lo vean, pero entonces lo enfocan desde una perspectiva de enseñanza de lengua, el otro lo enfoca desde una perspectiva, bueno, los profesores de matemática, que podrían verlo de cómo la clasificación de insectos tiene modelos matemáticos y así. O sea, a veces hay que ser un poco creativos y ver las cosas de forma entre varios. Yo creo que casualmente, Eduardo, usted está para dar esta asignatura igual que Isaac. Yo voy a hablar de ese tema más adelante pensado, pero yo creo que ahí opera un poco ese celo, ¿verdad? Ese celo de que esta es mi parcela de saber, no, Uh no -huh. se meta, no se meta. Yo recuerdo que yo di algunos años estudios sociales en colegio, no muchos porque pues pronto yo encontré mi nicho en la educación superior, que es lo que me gusta. Pero yo tenía muy buenas amigas en el colegio, mis compañeras de trabajo eran muy buenas amigas. Entonces encontraba, yo no sabía en aquel momento, yo lo estoy hablando, yo tenía 25 años y yo ahora ya tengo 54, son hace un montón de años. Este, yo encontraba que estaba muy bien dialogar con mis compañeras para trabajar algunos temas. Si estaba viendo Historia de Costa Rica, ver qué estaban viendo las de español en cuarto y quinto año, de manera que pudiéramos conciliar algún texto Exacto. que se pudiera leer para vincularlo con, qué sé yo, con el periodo liberal en Costa Rica. O, por ejemplo, como soy, les había contado que también soy músico. Como soy músico y me considero artista en general, me gusta mucho el arte, me gusta muchísimo más la pintura. Yo les llevaba desde pinturas,
de poesía, ejemplos de algunos periodos históricos o algunos momentos históricos. Entonces, o inclusive dialogué con el profesor de música y logramos montar una canción. Luego se nos ocurrió hacer una cuestión de salvar la ranita, la rana roja, la que llama Blue Jeans. Esa hicimos una colecta para entre todo el colegio, la estaban organizando los quintos años y con la profesora de artes plásticas hicimos un mural gigantesco de esos que cada estudiante tiene un cuadro. De esos Ajá. murales, ¿verdad? Y que se ponen todo, es que es de un colegio muy grande. Entonces todos los quintos años formaron la ranita, con la profesora de biología hicimos investigación sobre la ranita y con el profesor que ellos tenían un profesor, no era de finanzas, pero algo que les daba como administración, una cosa así, estuvimos haciendo la colecta y bueno, y también estaba vinculado con estudios sociales, porque saben que en estudios sociales tenemos que ver los temas de geografía. Bueno, entonces, yo lo logré hacer. Yo no encontré resistencias. Yo lo que creo que pasa es que a muy pocos se les ocurre. Yo no creo que haya profesores que digan, no quiero ir a ese lugar, no quiero, a este que me estás mencionando, Eduardo, no quiero, no quiero y no quiero. No es una resistencia, sino que no se les ocurre cómo ir. Y ahora pues hay además otras No, no, condiciones que hay que y la burocracia también no ayuda, ¿verdad? Porque ese entonces es, el permiso del director o que no podemos sacar a los chiquitos que caminen 200 metros sin el permiso de los papás y que aquí, que allá, y entonces a veces sí, matan la creatividad, pero yo tenía mi profesor de estudios sociales, que le voy a decir, para mí fue mi inspiración y por una de las razones por las que yo estoy aquí, que fue un maravilloso profesor, que era un historiador, un catedrático de la UCR, el doctor Marco Antonio Fallas, pero él daba estudios sociales y era graduado, era doctor de la Sorbona, o sea, yo tenía un lujo de profesor de estudios sociales. Yo me acuerdo cuando él veía el Renacimiento y él se ponía de acuerdo con la profesora, como eso que usted está diciendo, con la profesora de artes plásticas, y entonces llenaba la clase de obras del Renacimiento. Entonces pues nos ponían música renacentista y nos daba la introducción al Renacimiento. Yo todavía recuerdo esa clase, y le estoy hablando de hace 30 años o 35 años, y recuerdo la clase por la forma en que él la daba y sí, lo hacía con otros profesores. sí. Muy bien, Eduardo, que dice que das ejemplos. Yo también, mi profesor de Historia Universal, don Rodrigo Quesada, que fue mi profesor todas Conozco, sí. las 5 historias universales, yo estudié historia en la UNA, él nos ponía a leer literatura, eh, Ajá. y desde la literatura hacer un análisis del bla, 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 y de cada cosa. Entonces, no, yo creo que no es resistencia, yo no creo que sea no hay ganas de hacer las cosas, sino que no hay chispa. Entonces la idea de por qué este curso se les está ofreciendo a ustedes como cursos introductorios del bachillerato, para que se lleven estas ideas, que no pierdan estas perspectivas, ya sea para las investigaciones que vayan a hacer en su licenciatura. Yo me imagino que en el bachillerato también van a tener que hacer algún tipo de investigación con las prácticas y eso, sino que también se lo lleven a las aulas, que vayan sin miedo a trabajar interdisciplinariamente con sus compañeros. Nadie les exige a ustedes que sean todo. Nadie puede hacerlo todo. Nadie puede hacerlo todo, pero tampoco nadie es una isla. Todos estamos en un contexto, bueno, voy a usar las palabras de Edgar Morin, de complejidad en los que podemos apoyarnos en las fortalezas cognitivas y metodológicas de los demás y aportar desde nuestro granito de arena, desde la educación. Ya van a llegar ustedes a los cursos de didáctica, no se lo voy a dar yo, van a tener otros profesores, pero espero que también lleven a esta discusión, cómo llevar esta mirada interdisciplinaria al nuevo paradigma educativo. Ya esa es otra discusión de por otro lado. Por aquí son pinceladas más o menos para que se vayan llevando las ideas. De eso inclusive vamos a discutir más con respecto a la tercera unidad. Voy a retomar un poquitico. Entonces, yo lo que les digo es esto que les digo, por lo menos tenemos que hacer un esfuerzo por intentar dar respuesta a los problemas de la educación desde varias miradas. Desde lo que estábamos discutiendo, por ejemplo, los problemas de aprendizaje, analizarlos desde los múltiples factores que pueden afectar el rendimiento de un estudiante. Yo digo que tendríamos que comenzar desde afuera, no digo que sea lo último, pero lo que se me ocurre a mí es que comenzar entendiendo
cómo nuestra sociedad concibe lo que es el rendimiento académico. Por ejemplo, un rendimiento académico bueno es casi siempre un 100, un 90. Si usted está por debajo de eso, usted no tiene buen rendimiento académico. Yo nunca fui una estudiante de rendimiento académico 10, salvo en estudios sociales. este, porque me fascinaban los estudios sociales. Me pasó igual que Eduardo. Yo tuve profesoras inspiradoras. Y eso significa, yo no era una mala estudiante, ni era una persona estúpida como me intentaron mi propia familia me intentaba eh, etiquetar. Sencillamente, los parámetros para medir el rendimiento de lo que tenía que saber o no saber yo no eran los parámetros para mi modelo de aprendizaje, mi realidad sociocultural, etcétera, etcétera, inclusive hasta mis propios intereses. Profesora Sí, ¿quién me habla? Que no los estoy viendo. Marianela, es Marianela. que de todo lo que he escuchado, yo me Marianela, vos sos la cuestiono, que sos periodista, ¿verdad? sí, Ok. sí, sí, hace un rato estaba preguntando, yo hice unas manitas, pero no me No te vieron, creo. vi, perdón. No, o sea, solo saludé, nada más para así como presente. Pero ahora que usted menciona eso, yo lo veo ahora que estoy retomando una nueva carrera y yo veo que nuestro sistema, sinceramente, pues no está acomodado para facilitar que este compartir, ¿verdad?, entre disciplinas se dé de una forma más natural y desde más temprana edad, por así decirlo. O sea, yo tuve que graduarme como licenciada en comunicación colectiva y ahora empezar de cero una nueva carrera, a pesar de que muchas de las cosas que nosotros vemos en educación, en comunicación colectiva, generan muchas habilidades a la hora de, por ejemplo, ser un educador. Y hay muchos educadores que no saben cómo expresarse, no saben cómo hacer muchas de las cosas que se le exigen en el aula porque nunca se vio esa necesidad, ¿verdad? Se centra la carrera en otro tipo de cosas. Entonces no se facilita, ahora que mencionaba Isaac, al otro compañero, o sea que ya tenemos otras carreras, no se facilita esa transición, ¿verdad? Entre personas que ya tienen un background ahí académico para que se inserten en un sistema educativo, por ejemplo, a enseñar a otras personas para aprovechar que ya tienen, ¿verdad? Esos antecedentes. No se aprovechan tampoco las habilidades. Usted ahora que ya nos ha comentado, ¿verdad? Que es música y es algo que a usted le gusta, pero que probablemente le da otro tipo de sensibilidades a usted como educadora, como historiadora, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que nuestro sistema, desde que estamos en el kinder, en la escuela, donde uno dice, ¿usted qué quiere ser? Abogado. ¿Usted qué quiere ser? O sea, y nos centramos tanto en una cosa. Yo, por ejemplo, a mis sobrinos, cuando van para la universidad, yo les digo, no se estresen tanto. Yo empecé con historia, por ejemplo, en la universidad. Después de ahí pasé a comunicación, estuve en filología un tiempo. O sea, anduve como probando cosas, a ver realmente qué me llamaba la atención, qué me gustaba. Ahora estoy en educación, me gusta. Y no sé si allá a los 80 años tal vez se me va a ocurrir otra cosa. O sea, yo siento que así como el aprendizaje es continuo por toda nuestra vida, así debería ser de fácil el poder llegar y transicionar de una disciplina a otra, pero nuestro Ujú. sistema no lo favorece, o sea, y en la UNED tampoco, o sea, nosotros nos exigen sacar el bachillerato y de ahí la licenciatura. ¿Por qué no una licenciatura en otra cosa, por ejemplo, pero que ya venga promovido desde la misma facultad, ¿verdad? Desde el mismo sistema. Porque el No sé. problema viene de más arriba, o sea, es porque para el ministerio, que va a ser es el principal empleador, pues usted necesita el mínimo la licenciatura. Bueno, mínimo no, mínimo el bachillerato y preferiblemente la licenciatura, ¿verdad? Entonces, la UNED, alguien decía en la universidad hace un tiempo, yo nunca he sabido cómo decirlo con esta frase, pero decía, las universidades no somos tambor de resonancia del MEP. Y ese señor no dejaba de tener razón, pero tampoco podemos nosotros hacer lo que nos dé la gana y no mandarles a ustedes eh, preparados para lo que el principal empleador está pidiéndoles. ¿Me explico, María Elena? Entonces,
El Sí, claro. problema es que volvemos a lo que nos decía Edgar Morin, puchica, es que esto es un despelote, ¿verdad? Con las palabras. Y ante problemas y ante una sociedad tan compleja, ¿cómo hacemos? Yo insisto, y yo creo que Isaac lo argumentaba la vez pasada que nos vimos, al final de cuentas, o alguna de ustedes, al final de cuentas yo creo que es el poder de uno y desde su ética profesional decir, pues yo puedo hacer las cosas diferentes, yo puedo llevar una mirada interdisciplinaria, que si puedo hacerlo todo el tiempo, todos los días, en todo momento, no, pero que haya pinceladas en tu formación que permita que el mismo estudiantado que va a estar ahí recibiendo estudios sociales pueda comprender que incluso los estudios sociales es una asignatura interdisciplinaria, ¿verdad? Y que está bien la colaboración entre las diferentes disciplinas y que esa cosa de entender el conocimiento fragmentado, entender a la sociedad fragmentada, entendernos a nosotros fragmentados, es un paradigma que debemos superar. Bueno, ¿qué les parece? Todo lo que hablé. ¿No? Yo retomo lo Muy que dijo interesante. un compañero cuando él dijo, bueno, estamos acá en la universidad, aquí es donde nos van a enseñar más que en la secundaria, ¿verdad? De donde se supone que venimos en algún momento a cuestionar, a analizar, ¿verdad? A desarrollar Pero ese váyanse pensamiento ustedes crítico. con eso y sean ustedes esos profesores que desarrollen ese pensamiento crítico. Esa es la invitación. Por lo menos, yo creo que yo les vuelvo a ver a la mayoría de ustedes en el próximo cuatrimestre en una nueva asignatura o de pronto por ahí nos volvemos a encontrar. Pero yo lo que quisiera que se llevaran, por lo menos de estos breves encuentros, es que se llevaran todo esto. Bueno, sí, ahora necesitan ganar esta asignatura, hacer las tareitas que el compañero pensó que serían pertinentes para demostrar los resultados de aprendizaje. Pero lo que yo quisiera que se lleven ustedes es, bueno, ya entendí lo que es interdisciplinaridad, ya entendí que las ciencias sociales son ciencias. Ya entendí esto otro, ya entendí esto otro. Me lo voy a llevar al aula. Que esta formación es Bueno, una profesor, Dígame. por ejemplo, el mismo concepto de estudios sociales es un concepto interdisciplinario. Es decir, los estudios sociales como tales no son no son una disciplina, es una reunión de disciplinas. O sea, antes, el cambio entre el nombre del curso de historia o geografía, como se llamaba antes, a estudios sociales, es casualmente esa búsqueda de lo interdisciplinar. ¿Por qué? Porque uno va a ver contenidos que tienen que ver con, por ejemplo, temas ambientales. Yo estaba leyendo el otro día los programas de estudios sociales del MEP y entonces estaba viendo el currículum, ¿verdad? Y lo que se tiene que cubrir. Y entonces uno tiene que ver cosas que tienen que ver con antropología, tiene que ver cosas que tienen que ver con geografía, tiene que ver cosas que son de historia. O sea, el concepto mismo de estudios sociales es interdisciplinar. No hay tutía. Sí, lo decía yo hace un ratito, Eduardo, completamente de acuerdo. Pero ¿qué les pide a ustedes entonces? Esta mirada interdisciplinaria. No vayan y digan, vamos a ver geografía. ¡Pum! Esta parcela del saber es la geografía. Y no tiene ninguna vinculación con la historia y no tiene ninguna vinculación con este trabajo sociocultural que tenemos que hacer desde los estudios sociales y desde la formación cívica, que se llama ahora. ¿Me explico? Es que entonces si queremos, y ustedes mismos lo acaban de decir en el mapa mental que hicieron, y los estudios sociales se nutren de la antropología, de la economía, de la educación, bla, 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 y se nutre de un montón de cosas, al menos 10 de otro montón de disciplinas que hay. Entonces, ¿cómo logramos nosotros en el aula hacer entender al estudiante que la geografía, que el contexto geográfico en el que nos desarrollamos como seres humanos y en el que construimos nuestra historia no están desvinculados, no son cosas que no tienen que ver unas con las otras? Eso es la mirada interdisciplinaria en la propia asignatura, además de lo que podemos hacer con otras disciplinas y colaborar y construir. Y algo que quería decir, algo que decía Marianela o Marianela, ¿verdad? Este, y por eso es que ustedes están acá, la gran crítica que se hace, por ejemplo, en las universidades, es que haya muchos especialistas dando clases. Y resulta que para dar clases se necesita también una formación
cualquiera cree que puede dar clases porque pasó, tiene una trayectoria educativa y le dieron clases. Pero resulta que para ser un buen docente también se necesita un proceso formativo que le dé las herramientas para poder trabajar con los estudiantes, para poder hacer rúbricas de evaluación, para poder hacer instrumentos juntos, para poder comunicarse, como decía Marianela, de la manera pertinente, adecuada, asertiva, etcétera. Se necesita un montón, o sea, eh, un, ¿cómo lo digo? Un médico, por ser médico, no lo hace un buen doctor, no lo hace un buen profesor. Eso es lo que quiero decir. Y de eso adolecen mucho las universidades y muchas experiencias educativas que hay sobre todo a nivel superior. Bueno, déjenme terminar y ahorita hablamos más cosas. Todo eso, guárdenselo en su corazoncito para que vaya para el ensayo que tienen que hacer en la tareita. Entonces, vamos a hablar para terminar, ir terminando de, perdón, de interdisciplinariedad y educación. Entonces, en la lucha por romper con esos viejos paradigmas de lo que nos están hablando ustedes y estamos conversando y mejorar la educación, la interdisciplinariedad se presenta como una máxima para el presente y más aún de cara al futuro. Entonces, hay romper con esos paradigmas invita a nuevos estilos de relaciones entre los sujetos que formamos parte del proceso de mediación pedagógica y el aprendizaje. Voy a hacer un paréntesis dentro de los, yo vamos a ver, dentro de los cambios paradigmáticos que hay un cambio en el lenguaje que en la UNED, todas las carreras de educación estamos intentando hacerlo. Yo lo tengo ya interiorizado desde hace un buen tiempo. Ya no hablamos de enseñanza y mucho menos del binomio enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque enseñanza está ligado a un paradigma en que enseño las verdades absolutas adultas y el otro le toca reproducir. Y el otro, como reproduce, es un sujeto pasivo que recibe lo que yo tenga que enseñarle. Entonces, por eso hablamos ahora de mediación pedagógica. Mediación pedagógica involucra un montón de elementos de la didáctica, de la pedagogía, de la psicología, de la evaluación, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros tenemos que hacer para que opere, para movilizar las estructuras cognitivas y socioemocionales que hacen posible el aprendizaje del estudiante. Entonces, tenemos que modificar, ¿verdad? O crear nuevos estilos de relaciones entre los sujetos que formamos parte de esta relación pedagógica. También las relaciones docente-estudiante, desde la pedagogía del diálogo, desde la construcción conjunta del conocimiento y la participación democrática. Ese intercambio de roles de maestro-estudiante en la comunicación, que es lo que nos decía Marianela. La aceptación inteligente, creadora, desarrolladora del cambio actitudinal de nosotros como profesores, también de la incorporación de nuevas formas de expresión individual para la construcción de significados, no solo ya de aprendizajes y de significados, los cuales que en los actuales contextos escolares constituyen las bases para una expresión interdisciplinar de los saberes. Entonces, lo que nos decía Eduardo, estudios sociales es además una asignatura que más tiene claro ese compromiso y ese enfoque interdisciplinario. Si no se tiene en cuenta todo esto que hemos estado discutiendo, puede conducir a deformaciones y desconocimiento de las aplicaciones que tiene nuestra asignatura con el estudiantado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que estos chiquillos salen sin aprender la articulación de los diferentes temas y contenidos, de los objetivos y de los resultados de aprendizaje que estamos esperando de ellos. Por otro lado, este enfoque interdisciplinar para la educación debe atender a todos los componentes del proceso educativo. Otra vez, estamos hablando de los resultados de aprendizaje, de los objetivos, de los contenidos, de los métodos, de los medios, de la evaluación, proponiendo una metodología de trabajarlos de manera coordinada e integral entre todas las disciplinas del diseño curricular, no solo desde los estudios sociales, ¿verdad? Hablamos de un trabajo interdisciplinario
que debe encontrar alternativas de flexibilidad primero en nosotros, que es lo que estábamos discutiendo, nosotros primero, pero de flexibilidad también de los currículos, esos currículos cerrados que nos dan, nosotros no tenemos, o sea, por eso les decía que el problema es multifactorial, o sea, el ministerio nos dice, tomen, ahí va, estos son más. Tomen, ese es el temario que tienen que trabajar. Vayan y ve a ver cómo lo hacen. ¿Cómo hacemos para traer esa mirada interdisciplinar al Ministerio de Educación, que ha mejorado muchas cosas, pero otras cosas seguimos con paradigmas viejísimos que no nos están llevando a lo que la sociedad del conocimiento y la información y las miradas interdisciplinarias y complejas necesitan, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos, ejemplos, los abordados entre varias, ese trabajo colaborativo entre asignaturas, eh, no perder tiempo cuando se puede ganar tiempo en transferencia, ¿qué tal que el otro lo vea, lo veamos juntos para reforzar, por ejemplo? En la aplicación práctica debe discutirse además la interdisciplinariedad para discutir esta evaluación sumativa en la que estamos tan amarrados, ¿verdad? En el modelo educativo costarricense y trascender hacia una evaluación más formativa. Además, Profesora, sí, Eduardo, dígame. estuve investigando, a mí me gustó mucho el texto de Prats en las Ajá, lecturas anteriores y me sí, puse a revisar en YouTube algunas conferencias de él y sí, hay una entrevista que le hace es una web de profesores de estudios sociales español que le hace una entrevista y bueno, ahí me enteré que Prats había formado parte de unos grupos en los años 70 y 80 de interdisciplinarios también, en donde abordaban diversos temas de los temarios, digamos, allá en España. Y vieras que esa entrevista está muy interesante y muy, o sea, ahora yo ahí les voy a pasar el link porque gracias. habla de este tema de la interdisciplinariedad y cómo, pero lo hace con ejemplos muy prácticos. Entonces, es como muy didáctica en el buen sentido del término y muy divulgativa, o sea, uno lo comprende muy bien Sí. y ahí les voy a pasar el link porque a mí me ayudó mucho a entender el concepto en sí. Ya vamos a hablar en el otro curso que les decía, sobre el grupo Gredix y los avances que está haciendo España en didáctica de la historia y la geografía. España Ajá. va volando en esos temas y ahí está Joaquín Prats en todo en esta vinculación de la que estamos hablando. Por eso es que yo siempre se los pongo. Yo hice el material, yo propuse las lecturas, obviamente a mí Joaquín Prats me parece que además que escribe muy claro, dice las cosas bien. A mí Sí, me gustó mucho el texto porque me pareció, yo siempre he dicho que no hay que ser, no hay que tener un amaneramiento a la hora de escribir y hacerse muy complicado para ser muy profundo. Yo veo en Prats un hombre muy profundo que casualmente lo sabe explicar muy sencillo y sí, esos son los grandes pensadores, a mi parecer. muy bien. Sí, coincido completamente, Eduardo. Entonces, ya para ir terminando, para realizar una labor interdisciplinaria se precisa entonces de confluir y aunar los esfuerzos de los distintos profesionales de cada campo del saber. ¿Para qué? Para el análisis e intervención, por ejemplo, de casos concretos de estudiantes con alguna situación o sobre la realidad educativa que lo precise. Esta labor interdisciplinaria supone delimitar las tareas y coordinación de intervenciones que permitan la continuidad de estos intercambios sin totalitarismos, sin reduccionismos y tampoco sin imposiciones, que creo que era Isaac el que nos decía sin terminar haciendo dogmas, ¿verdad? Entonces, em, para darle respuesta a Eduardo, que cuál es la diferencia. Ajá. Ajá. Hemos hablado de bueno, existe en realidad el concepto de multidisciplinaridad. Ay, hoy sí que estoy. Multidisciplinario. Eh, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad e incluso hay uno que está por ahí, pluridisciplinariedad, que para mí se parece mucho al multi, por eso voy a hablar de estos tres. Entonces, vamos a verlo acá. Esta es una primera aproximación
en esta imagen, desde ella comprendemos como que existen niveles de complejidad donde lo multidisciplinar es lo menos complejo y lo transdisciplinar lo más. Vamos a verlo. Lo multidisciplinar, déjenme irme para acá, implica la participación de dos o más disciplinas en una investigación, en un estudio, ¿verdad? En un acercamiento a un problema, sin perder cada una sus características o abandonar su metodología propia. ¿Ok? Este enfoque es muy común en el desarrollo de investigaciones científicas que involucran a diferentes especialistas, donde cada uno aporta en la consecución de un entendimiento o conclusiones hacia el final. Entonces, la multidisciplinariedad está muy bien, pero hay más, ¿verdad? Representa un primer nivel con objetivos comunes, pero no necesariamente hablamos de cooperación, porque las distintas disciplinas se centran en parte del problema y contribuyen desde su visión a resolver ese problema. Sin embargo, las disciplinas no cambian en este proceso, no transgreden a las unas a las otras para ver si podemos hacer una mirada más compleja, sino que hay parcelas de miradas, digámoslo así. Entonces, podríamos decir que la multidisciplinariedad es aditiva y no integrativa. Ahora sí, la interdisciplinariedad, ya lo hemos descrito bastante en todo este ratito. Resumiendo, es la búsqueda sistemática de asignación de integración de teorías, de métodos, de instrumentos y formas para la pluralidad en la solución de los problemas. Entonces, refiere al trabajo de cooperación e integración, que eso es lo que nos separa del anterior, de dos o más disciplinas, y su enfoque o su propósito es obtener una síntesis que sí logre traspasar esos límites de las disciplinas participantes. Entonces, el carácter de la intervención es la integración de las metodologías. ¿Cuál es la diferencia con la transdisciplinariedad? Que esta es una modalidad que trasciende y transgrede la integración de las disciplinas. Se conceptualiza como una coordinación de todas las disciplinas e interdisciplinas. Trata de ir más allá de la interdisciplinariedad, ¿verdad? De la multidisciplinaridad, de la disciplinariedad, ¿verdad? Edgar Morin, que ya lo he mencionado mucho, nos dice que se trata de una hiperdisciplina cuyo carácter es nutrir y aportar a una mirada global. Se, po- Nosotros en... se Dígame, podría Eduardo. decir, sí, se podría decir que la transdisciplinariedad casi que, así, desde un punto de vista teórico, generaría una propia disciplina que es la unión de todas las demás, o sea, porque digamos, en la primera es la adición, o sea, cada quien lo ve Sí, desde su campo y, por supuesto, desde diferentes enfoques, pero siempre cada uno, o sea, la multidisciplinariedad es cada uno desde su enfoque metodológico. La interdisciplinariedad sí es la cooperación entre disciplinas y donde buscan una metodología entre ellos, y la transdisciplinariedad va más allá entonces. sí, sí, Eduardo, totalmente, totalmente. Tal y como lo Vendría estás a ser, diciendo. profesora, como un Sí, dígame. project manager, algo así, porque sí, o sea, de pronto hay un proyecto y de ahí hay una persona, ¿verdad? Que es la que Exacto. maneja, es el manager del proyecto y es el que pone en coordinación a todos los demás, los ingenieros y los sociólogos, y, o sea, es como algo así más o menos de lo que me imagino. Bueno, pero desde ese ejemplo que estás dando, ese project manager sería el transdisciplinario, porque él es el que agarra lo que están haciendo todos los demás y hace lo que dijo Eduardo, y hace una Sí, sola cosa, ¿verdad? sí. Y Puede ser, ahora se estudia para ser el project manager. Antes, pues había un coordinador, digamos, ahora ya sí, tiene un título y ya se sí. estudia. Yo lo que les quería decir es que la carrera, por sus decisiones, yo no intervine en eso, yo soy profesora de la carrera, eh, ellos deciden la mirada interdisciplinar y no la transdisciplinar, ¿ok? Ellos no están negando esto, simplemente yo creo que ellos están diciendo lo que, el, digamos, el debate teórico que me imagino que tuvieron
quienes hicieron el diseño curricular de la carrera es lo que es realmente, o sea, superemos esto y vamos un pasito más allá, que es lo que creemos que puede ser real, porque transdisciplinaridad de Edgar Morin va tan allá que no sé si es posible con todas las limitantes conjunturales de las que estamos hablando que se pueda llevar a cabo. Tendría que haber una transformación, ahora sí que transdisciplinar en el Ministerio de Educación, para que podamos traer nuevas miradas. De momento hablamos de las ciencias sociales desde una mirada interdisciplinar y desde eso lo que se trata de la tarea. Entonces, en un diagrama de araña con 4 patitas, ustedes van a coger estos 3 temas, son 3 temas y van a generar 8 ideas fuerza de esos temas. Pueden ser conceptos, puede ser una frase corta, no es un parrafote larguísimo que no, es ideas fuerza. Profe, Sí, disculpe, sí, es que yo tenía esa duda con el trabajo, porque, y estaba esperando la tutoría para preguntarle, no sabía si era que había que hacer digamos, un mapa de araña por cada, digamos, por cada tema, o no. digamos, los 3 temas en un solo. Los 3 temas en una araña. Ah, ok, Ok, ok. listo. Y vean que hoy hablamos del concepto de interdisciplinaridad, hoy hablamos de fragmentación e integración, hoy hablamos de los elementos metodológicos de la interdisciplinar. Y, ya no me da esa palabra. Y además están abordados, ya te doy la palabra, Isaac, dame un segundito, están abordados en las diferentes lecturas, en lo que les he redactado en el material de autoaprendizaje. Dígame, Isaac. Ok, mi duda es, para ver si me queda claro, porque bueno, todavía no me he puesto a elaborar esta tarea. Agarro estos 3 conceptos y los Sí, pongo centralizados, digamos, y de ellos extiendo visualmente, digamos, las 8 patas de la araña, las 8 patitas, y que cada una de estas líneas va ligadas a ideas fuerza. Y estas ideas pueden ser conceptos, frases obtenidas de las lecturas. Sería así como se debería elaborar. sí, obtenidas de la lectura, de la discusión que hemos tenido ahí. Yo pondría, por ejemplo, yo pondría aquí en el cuerpito de la araña interdisciplinaridad en las ciencias sociales. Vean a ver si les sale 1 o 2 ideas, fuerzas sobre la conceptualización. Ustedes deciden cuánto le otorgan a cada uno. Habrá uno que se lleva 3, habrá otro que se lleva 2. Ya eso es decisión de ustedes. La cosa es que quede claro en las patitas que para mí como evaluadora, que me quede claro que ustedes tienen claro el concepto de interdisciplinaridad, que es esa idea de fragmentación, integración, y cómo tenemos que abordar las ciencias sociales en la actualidad y cuáles son los elementos metodológicos que intervienen para hacer un trabajo interdisciplinario. ¿Me di Ok. a entender, Isaac? Sí, entiendo. Profesora, Y estas ideas fuerzas no hay que extrapolarlas mucho, digamos, tiene que ser una síntesis del concepto y demás. Ideas Ok, cortitas. Puede ser incluso un concepto que realmente vincule completamente ah, el tema que ustedes quieren decir. Qué sé sí, yo, van a poner coordinación, digamos, ¿verdad? Que lo hemos hablado mucho. Ese es un concepto pero tal vez es una idea, pero tal vez pueden desarrollar, es la coordinación y pero tiene que ajá. ser chiquitito, no puede ser un parrafote ahí encaramado encima de una pata. Voy Y con bueno, dime. sí, perdón, es que tenía varias dudas con respecto a esta evaluación. Sí, dígame. Digamos que la extrapolación y la narrativa ya propia se darían en el ensayo argumentativo. Exactamente. Y lo otro que te iba a decir, bueno, sí, y bueno, Canva es una herramienta que se puede utilizar perfectamente para esto, ¿verdad? Completa y absolutamente. Solo tomen en cuenta que alguien, no es por vos, Isaac, que no he revisado tu tarea, pero Canva no se mete en la lista de referencias. No es una referencia bibliográfica, solo porque me acordé que alguien se lo vi. Eduardo tenía una duda y luego a Francesca. Muchas gracias. Con gusto, Isaac. Sí, yo viendo un poco el recurso que nos aportaron ahí sobre cómo hacer el diagrama de araña, vi que en los diagramas de araña, digamos, salen las patas con las ideas, uno las pone y a veces salen
unas segundas subtemas o subideas de las ideas fuerza. En este caso nada más ustedes quieren que pongamos las ideas fuerza, no las fragmentamos más. Mira, Eduardo, a mí no me gusta limitar su creatividad y su pensamiento. Ya lo había Ok. dicho en la anterior tarea. Si usted siente la necesidad de subdividir una pata porque quiere decir algo más que refuerce, yo no tengo problema. No Ok, tengo problema ok. con eso. ¿Ok? Entendido, gracias. Francesca, Hola, profe. hola. Profe, mi duda consiste en lo de APA, para citar lo de las patitas. Solo le pondría las referencias bibliográficas, el tema, o sea, Pero es que las patitas no van, no lleva citas. pero Las, digamos, por ejemplo, es algo sustraído de alguien, de otra persona, no ya. por eso le estoy diciendo, o sea, parafrasea al autor, pero no ponga citas. No, yo Para sé, profe, eso, yo sé, porque es algo que uno lo tiene que decir cortito para sí, que quepa ahí, pero yo cortito solo decía, con sus eh, palabras. Aquí trate de evitar usar palabras de otros. Lo que yo quiero es leer, evaluar cómo entendió usted estos tres temas. sí, porque digamos es como algo sustraído, entonces solo pongo, digamos, en las referencias, nada más. Pues, está bien, pero Ok. vamos al segundo tema precisamente, Francesca, que es donde sí necesitan citar, ¿verdad? Lo que decía Eduardo, aquí lo hacen concreto y de ahí se llevan todo lo que quieran contarme para hacer este ensayo. No incluyan esto, porque es un ensayo, va así seguidito, pero por favor le ponen división a los párrafos. Entonces, van a exponer tres argumentos sobre la importancia de los enfoques interdisciplinarios en el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la información. Todo este ratito hemos estado hablando de eso. Ya voy, Isaac. Y por otro lado, cómo desarrollar una adecuada mediación pedagógica de los estudios sociales en consideración de la compleja interdisciplinariedad que supone la misma asignatura. Parte de lo que estuvimos discutiendo. Pueden poner citas, siempre y cuando sean citas cortas, no más de 40 palabras. Tomen eso en cuenta. No se vale poner citas largas y que ya media página se le fue en la cita, ¿ok? Citas cortas. Dígame, Isaac. Ay, ¿qué Claro, fue ese suspiro? eh, necesariamente se basa, como le digo, hay que contemplar las 5 lecturas de la unidad 2, digamos, integrarlas de alguna manera, ya sea en el ensayo o en el diagrama de Aragon. No necesariamente. No necesariamente, ok. Es que el anterior trabajo sí, porque era una reflexión a partir de las 7. Si usted en 3 de la lectura ya lo tiene resuelto y con Sí, esta porque tutoría, honestamente no he leído las 5 lecturas, es solo la de Prats, que es de 11 páginas, es bastante cortita. Pero ya con solo esa lectura se me vienen muchas ideas a la cabeza que creo que pienso que con 3 lecturas puedo elaborar perfectamente yo la pienso que sí, léase alguna otra para que tenga algún otro sustento. Sí, sí, está ahí. Profesora, pero Igual me puedes, significa, perdón, ver- ya te doy la palabra. Igual, tal vez escribí algo, o tal vez algo de lo que discutimos aquí se puede también citar. Eh, Perfecto. Ma- Marianela, me decías algo y después va Judith. y solamente para quedar ya clara en que entonces, obviamente cuando uno le piden un ensayo que sea crítico y reflexivo, Sí, uno esperaría desarrollarlo uno, ¿verdad? Con sus sí, propias ideas, sí. pero parece que hay que tener 4 citas como mínimo, decía. Tres, creo que cuatro les pidieron. Una compañera está preguntando que está diciendo que son 4, que si podrían ser 5. Eh, Entonces, ya cinco son. Permítame, ya les respondo. Voy a ajá, finalizar aquí para ir a ver el documento de las orientaciones. Déjeme, creo que lo tengo aquí. No. Permítame un segundo, voy a tener que apagar. No, voy a quitar esto. Ya voy a revisar para que estemos todos seguros con las orientaciones que tienen que hacer. Permítame 3 segunditos. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. sí, Ok, permítame. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Vamos para estar seguros.
con un mínimo de 3 citas bibliográficas y un máximo de 4. Es lo que dice la orientación. Mm, ¿Ok? No pueden ser 5. ok, 5 para un ensayo de esa extensión ya son demasiadas citas. ¿Ok? Listo. gracias, Voy profe. aquí con muchísimo gusto. Judith, usted tenía una duda, ¿verdad? Sí, profe, Juliet, vieras de perdón, que Juliet. ya sabía que era yo, pero no importa. Yo tengo una duda con respecto a lo del el diagrama de araña. La verdad es que eso sí Sí. no me quedó muy claro. O sea, tiene que ser la arañita y en cada patica tiene que ir los conceptos. ¿O cómo es? Porque la verdad, o sea, los temas sí los tengo claros, pero ¿cómo hacer eso específicamente no? Porque nunca lo he hecho. Pueden ser, usted en cada patita, sí, efectivamente, le puedes incluir ahí un cuadrito y ahí decir, el concepto de interdisciplinariedad es esto, punto. ¿Ok? La importancia de la interdisciplinariedad en las ciencias sociales es para esto y además la mirada tal y tal la necesitamos por esto y esto. ¿Me explico? Son ideas cortas, ideas fuerza, no son Ah, ok, párrafos, no, son ideas. no me Puede puedo ser extender tanto. no se puede extender a un párrafo, puede ser una palabra, puede ser 3 palabras, puede ser una oración. Lo que no puede ser es un párrafo de 8 renglones, porque ya eso ya no es una idea fuerza, ya eso es una Ah, idea que ok. usted un desarrollo que necesita más adelante. Voy, Johan. Ah, ok, Johan era. era eso. Ok, Muchas sí, gracias, profe. era lo mismo sobre del diagrama, pero ya, se me quedó un Ok, poco claro. listo, Gracias. gracias. Sofía, Sí, profe, es que, bueno, lo único que no me ha quedado muy claro es sobre la última pregunta sobre el ensayo. Es que yo sí, la leo y no, como que no entiendo muy bien lo que me está pidiendo esa pregunta. Entonces me dame un preguntaba si usted me podría ayudar. vamos a ver. Dice, estoy compartiendo otra vez. ¿Están viendo la presentación? No, ¿O no? profe. No, No, No. profesor. no, profe. Permítame un segundito, voy a cerrar otra vez aquí para verlos. Es que ya no sé qué estoy compartiendo o no. Me dan un segundito para sacar estas orientaciones de aquí. Bueno, aquí la tengo. Ahora sí estoy compartiendo. A A mí mí no no me me No. sale, sale nada. profe. Ay, perdón. Voy. Es que ya se me escochifló todo. Permítame un segundito, estoy resolviendo. Ok. Voy para donde ustedes de nuevo. Aquí estoy, compartimos. Ahora sí. ¿Sí, verdad? Sí, Ahora sí. profe, ya. Sí, ahora sí, profe. Profe. Entonces, tenemos esto claro. Y esto, hace rato estuvimos hablando de los dilemas que tenemos con los estudios sociales y cómo lograr esa mirada interdisciplinaria en la mediación pedagógica de una asignatura que ya de por sí ella misma es interdisciplinar. Entonces, lo que nos dice, ella es compleja en su propia interdisciplinariedad. ¿Cómo podemos hacer una adecuada mediación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No les estamos pidiendo aquí que hagan una propuesta pedagógica, sino deberían ser las consideraciones metodológicas, prácticas, inclusive éticas, de valores socioemocionales que debería considerar una persona docente que pretenda ir a dar los estudios sociales de manera adecuada y pertinente. Una mirada que pretenda ir a resolver estos problemas que una y otra vez se le señalan a los estudios sociales. Opera, enseña de manera fragmentada los 3 grandes ejes sobre los que se mueven los estudios sociales. Por un lado se ve geografía, por el otro lado historia, por el otro lado formación ciudadana, inclusive está en una asignatura diferente, inclusive a veces es otro profesor el que la da. ¿Cómo podemos resolver esa compleja interdisciplinaridad? ¿Cómo podemos resolver la compleja interdisciplinariedad? Ya no me da la lengua, que tiene de por sí la historia solita, la geografía solita y ni hablar que le dan poca pelota, pero la formación ciudadana, si hay algo complejo de lo que hablar, es de esto. Entonces, ya de por sí la asignatura es compleja y acercándose a seres humanos
que ya analizamos que son los complejos, porque los estudiantes no solo son un cerebro que está ahí esperando a ver qué resolvemos, como esa condenada frase que detesto sobre todas las cosas, el estudiante no es ¿cómo es que dice? Un vaso por llenar, sino una llama por encender. Uy, puchica, ¿qué nos creemos nosotros que vamos a ir a encender? Que el otro es una llama apagada y que nosotros somos los que le vamos a llevar el conocimiento, porque el estudiante es una tabla rasa que vino y que no sabía nada. Así no opera la educación. Entonces, dentro de esa complejidad que es ese ser humano que tenemos al frente, al que tenemos que atender, al que tenemos que mediar pedagógicamente esa complejidad, y dentro de la complejidad que somos nosotros mismos y el propio sistema educativo, cómo llevar esta mirada interdisciplinar de la que nos habla Edgar Morin, o Prats también. ¿La dejé más enredada? No, profe, sí, ya le entendí, ya me quedó claro. Ok, Profe, ok. una cosita, Diga. ahí dice que son máximo 3 páginas, y yo Ujú. cuando hago ensayos, como que me paso de las páginas, digamos, del límite de páginas. No pasa nada. Si se le pasaron a 8 páginas, ya empieza a pasar, ¿verdad? Pero si se le pasan 4 páginas, no pasa nada. Hey, no se preocupen, no se limiten tanto por eso. Solo que, Ok, digamos, hay un punto en el que tengan consideración de su profesora que tiene que revisar 75 ensayos, ¿verdad? Eso es Bueno, todo. yo me imagino como tú que revisas el pasado con 7 análisis críticos de uno de cada lectura por 75. No he Pucha. terminado y hay días en que ya les va a pasar y hay días en que uno dice, ¿por qué hoy no puedo pensar? Hoy fue uno de esos días para mí. Hay días profe, en que reviso 20 y hay días como hoy que revisé 4. Dígame, alguien me profe, estaba preguntando algo. ¿Ya voy, Isaac? ¿O es que quedaste con la manita levantada? No, Ok, solo, ok. bueno, ahí estoy esperando la revisión con Ok, calma, todo bien, sí, yo entiendo. denme tiempo. De aquí al miércoles yo sí termino. Ahora sí, Sofía. Ujú. profe, es que tenía una duda. Usted había enviado, bueno, creo que no sé si es un trabajo o dos que hay que hacerse en grupos. Mi pregunta es que, digamos, yo no estoy en el momento en algún grupo. No va, Entonces, nadie está digamos, en ningún grupo. Eso cuando la unidad abra y ya llegue el momento ese, se van a abrir. Yo hago los grupos de manera aleatoria y ya ustedes se van a conocer y vamos a definir las fechas y todo eso. Eso es para la unidad 4. ok, sí está bien, porque yo estaba preocupada, No porque, se preocupen. Y de todos modos, el encuentro, se los explicaba un día estos en un correo, el encuentro es 20 minutos, cada uno en el foro de acuerdo, se ponen de acuerdo que van a trabajar, bla, 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 y nosotros les vamos planteando las preguntas. Yo les decía, voy a estar yo en todos los grupos, va a estar el encargado de la cátedra, va a estar la encargada de la carrera en algunos otros momentos, para que sea, ahora sí que vean un trabajo interdisciplinar para la calificación de esa última actividad de evaluación, que no sea solo mi perspectiva, sino también la de otros. ok, está bien, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Sofía. ¿Qué hora es? 6:49. Estamos resueltos. Saben que estoy ahí en el entorno, ¿verdad? Prácticamente todos los días atendiendo sus dudas, con muchísimo gusto. Y me dan tiempito para terminar de revisarle la tarea. Voy exactamente por la mitad. Ya casi, eh, tal vez antes del miércoles termino, pero me dan chancecito. Déjenme verlos para irme despidiendo. ¿Ya no hay más Bueno, dudas? profesor, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Eduardo. Muchísimas gracias a vos por todos tus aportes y por todo lo que contribuyes a la comprensión de los temas, y a Isaac también, y a Marianela. Muchas Muchas gracias por gracias, su profe. participación. Que esté muy bien, que Gracias, pasen buenas profesora. noches. Chao. Gracias, profe, Igualmente. hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Con mucho gusto. Que estés bien, Melania. Estuvo muy enriquecedora la clase. Ay, muchas gracias. Qué linda. Gracias. Sí. Gracias, profe. Buenas Gracias a noches. vos. Buenas noches.